Existen lugares en este mundo que no solo guardan historias, sino también ecos de almas atrapadas, sombras que se niegan a abandonar su hogar. Casas donde el miedo es el único residente permanente. En este video, te llevaré a recorrer 5 de las casas más embrujadas de la historia, lugares que han dejado huella por sus fenómenos inexplicables, presencias inquietantes y leyendas que desafían la razón. Así que prepárate, porque las puertas de estas mansiones están a punto de abrirse. Número 5. En la inmensidad de la Ciudad de México, escondida entre la vegetación y la oscuridad de la noche, se encuentra un lugar que ha sido el epicentro de leyendas macabras, la casa de la tía Toña. Un lugar aparentemente ordinario que, para quienes se atreven a acercarse, encierra un misterio que ha perturbado las mentes de muchos. Cuenta la leyenda que hace muchos años, una mujer de avanzada edad vivía sola en una casa en las profundidades de la ciudad. Su nombre se perdió en el tiempo, pero el mito la bautizó como la tía Toña. Según los rumores, ella era una mujer de buen corazón que acogía en su hogar a niños huérfanos y desamparados. Sin embargo, no todo en su vida era tan idílico como parecía. Con el paso del tiempo, los rumores sobre su bondad se fueron torciendo. Algunos dicen que los niños la traicionaron, robándole e insultándola hasta el punto de la desesperación. La mujer, víctima de una soledad insoportable y con su corazón destrozado, decidió tomar una decisión aterradora. En un arranque de furia, y cegada por el dolor, se cuenta que la tía Toña acabó con la vida de esos niños, y posteriormente, incapaz de lidiar con la culpa, se quitó la vida. Desde ese día, la casa ha permanecido vacía, pero jamás silenciosa. Muchos curiosos, exploradores y amantes del terror han afirmado sentir presencias extrañas dentro de la casa. La mayoría coincide en lo mismo, en el aire se siente una tristeza profunda y un dolor inexplicable. Algunos afirman haber visto la silueta de una mujer mayor deambulando por los corredores, observando en silencio. Otros testigos aseguran escuchar gritos o el eco de risas infantiles que, con el paso del tiempo, se vuelven angustiosos, como si los niños aún buscaran una salida. Las temperaturas bajan repentinamente y las luces de la ciudad parecen desvanecerse alrededor de la casa, sumiendo a quienes se acercan en una oscuridad absoluta. Hoy en día, la casa de la tía Toña es un lugar evitado por los lugareños, pero atractivo para los valientes que buscan sentir el frío de lo paranormal. Nadie sabe con certeza qué ocurrió realmente entre esas paredes, pero quienes han estado ahí, aseguran que el espíritu de la tía Toña sigue buscando respuestas en la oscuridad. Número 4. En el tranquilo y aparentemente seguro suburbio de Amityville, Nueva York, se encuentra una casa que ha sido el epicentro de una de las historias de terror más conocidas en el mundo, la casa Amityville. Esta casa, de apariencia modesta, esconde en sus paredes una de las tragedias más perturbadoras de la historia reciente. En la madrugada del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo, un joven de 23 años, asesinó a toda su familia mientras dormían. Sus padres y 4 hermanos fueron brutalmente ejecutados con un rifle, y a pesar del estruendo de los disparos, ninguno de los vecinos escuchó nada. DeFeo aseguró que voces dentro de la casa le habían ordenado cometer el macabro crimen. Pero esta trágica historia es solo el comienzo del oscuro legado de la casa Amityville. Un año después de los asesinatos, la familia Lutz compró la casa a un precio considerablemente bajo, sin saber que pronto se convertiría en una pesadilla. Solo 28 días después de mudarse, los Lutz abandonaron la casa para siempre, afirmando que habían sido víctimas de fenómenos paranormales aterradores. George y Kathy Lutz aseguraron haber experimentado eventos inexplicables, olores fétidos que invadían las habitaciones,
figuras oscuras que acechaban en las esquinas y objetos que se movían por sí solos. Incluso llegaron a afirmar que vieron a una criatura extraña con ojos rojos que los observaba desde fuera de las ventanas. Una de las experiencias más espeluznantes que relataron fue la constante presencia de una fuerza maligna que, según ellos, trataba de poseer a George. A medida que pasaban los días, el ambiente en la casa se tornaba más insoportable, hasta que no pudieron soportarlo más y huyeron, dejando atrás todas sus pertenencias. El caso llamó la atención de los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes aseguraron que la casa estaba habitada por una entidad demoníaca. Los Warren realizaron una serie de investigaciones, capturando imágenes inquietantes, incluyendo una famosa fotografía de lo que parecía ser un niño espectral mirando desde las sombras. Hoy en día, la casa Amityville sigue en pie, pero su infamia la ha convertido en un lugar que pocos se atreven a visitar. Solo los que han estado dentro saben la verdad. Número 3. Ubicada en New South Wales, Australia, se encuentra la Casa Monte Cristo, una majestuosa mansión victoriana construida en 1885 que, aunque en su momento fue símbolo de elegancia, hoy es conocida por ser uno de los lugares más embrujados de Australia, e incluso del mundo. La casa perteneció a la familia Crowley, quienes la habitaron durante varias generaciones. Sin embargo, tras la muerte de Christopher Crowley en 1910, su esposa, Elizabeth, quedó devastada y, según los relatos, nunca dejó la mansión. Fue en ese momento cuando comenzaron los trágicos eventos que marcarían para siempre a este lugar. Elizabeth Crowley pasó los últimos 23 años de su vida recluida en su habitación, profundamente afectada por la pérdida de su esposo. Se dice que, desde su muerte, su espíritu sigue vagando por los pasillos de la casa, especialmente en su habitación, donde algunos testigos aseguran haber visto su figura mirando por las ventanas o escuchado sus pasos pesados mientras sube las escaleras. Pero Elizabeth no está sola. La Casa Monte Cristo fue escenario de múltiples tragedias, como el caso de una sirvienta que cayó por las escaleras, o el misterioso incendio que cobró la vida de un niño en el establo. Se dice que estos espíritus inquietos también habitan la propiedad, provocando una sensación de terror que envuelve a todos los que se atreven a visitarla. Uno de los eventos más aterradores asociados con la casa es el caso de un cuidador que fue asesinado de manera brutal en la propiedad en 1961. Desde entonces, muchos visitantes han reportado sensaciones extrañas, puertas que se cierran de golpe, luces que parpadean sin razón aparente y el constante sentimiento de estar siendo observados por algo o alguien. A pesar de los intentos por restaurar la mansión y convertirla en un lugar turístico, su oscura historia continúa siendo el mayor atractivo para quienes buscan una experiencia escalofriante. Número 2. La Torre de Londres es uno de los lugares más icónicos y antiguos del Reino Unido. Construida en 1078 por orden de Guillermo el Conquistador, ha sido testigo de guerras, traiciones, ejecuciones y todo tipo de sufrimientos a lo largo de su historia. Pero más allá de ser un símbolo de poder y fortaleza, este castillo también es conocido por los espíritus que lo habitan y los misterios que guarda en sus paredes de piedra. A lo largo de los siglos, la Torre de Londres ha funcionado como fortaleza, residencia real y prisión. Aquí fueron encarceladas y ejecutadas figuras históricas tan importantes como Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique VIII, quien fue decapitada por traición en 1536. Su espíritu se ha visto innumerables veces recorriendo los pasillos, portando su cabeza decapitada entre sus manos. Los guardias de la torre, conocidos como los Beefeaters, han reportado visiones escalofriantes de Ana Bolena, su pálido espectro vestido de blanco, moviéndose silenciosamente por la capilla real de San Pedro a de Vincula.
Muchos visitantes aseguran sentir una presencia inexplicable y pesada en este lugar, como si los antiguos prisioneros aún estuvieran allí, atrapados entre el mundo de los vivos y el más allá. Testigos afirman haber escuchado el eco de risas infantiles, susurros y pasos pequeños en lo profundo de la torre, especialmente durante las noches frías y nubladas. El lamento de estos niños ha sido captado en múltiples grabaciones a lo largo de los años, y algunos visitantes aseguran sentir la presencia de una energía fría cuando caminan por los pasillos cercanos a las habitaciones donde se alojaban. Pero no son solo estos espíritus los que atormentan la torre. Entre las paredes de esta fortaleza se ocultan otros fantasmas de prisioneros torturados y ejecutados en condiciones brutales. La Torre de Londres fue el hogar de algunos de los métodos de tortura más aterradores de su tiempo, como la rueda, las pinzas y el potro. Se dice que las almas de los condenados todavía rondan las mazmorras, manifestándose con gritos y lamentos que hielan la sangre. Hasta los propios guardias de la torre han tenido experiencias escalofriantes. Algunos han visto figuras misteriosas vestidas de armadura completa, otros han presenciado puertas que se abren y cierran solas, o han sentido una presencia invisible que los sigue durante sus rondas nocturnas. El lugar está tan impregnado de tragedia y sufrimiento que parece imposible no sentir su energía oscura. La Torre de Londres, con su mezcla de historia sangrienta y actividad paranormal, sigue siendo uno de los destinos más inquietantes para quienes buscan encuentros con lo sobrenatural. Número 1. La mansión Winchester. Es una gigantesca casa, es el producto de la obsesión de una mujer atormentada. Sarah Winchester es viuda de William Winchester, el heredero de una gran fortuna. Pero lo que hace a esta mansión tan especial no es solo su tamaño, sino la razón por la que fue construida. Después de la muerte de su esposo y su única hija, Sarah quedó sumida en el dolor. Pero no solo era el sufrimiento lo que la perseguía. Según la leyenda, Sarah Winchester fue visitada por un médium que le advirtió que estaba siendo acechada por los espíritus de las personas que habían sido asesinadas por los rifles fabricados por su difunta familia. Espíritus vengativos, que buscaban su paz o venganza. Fue entonces que Sarah tomó una decisión radical. Compró una propiedad en San José, California, y comenzó a construir la mansión, con el objetivo de confundir a los espíritus que la perseguían. Desde ese día, la construcción no se detuvo ni por un momento. Se trabajaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, añadiendo habitaciones, escaleras y pasillos sin sentido aparente. Durante 38 años, Sarah Winchester continuó esta construcción ininterrumpida. La casa creció hasta tener más de 160 habitaciones, pero con un diseño que desafiaba cualquier lógica arquitectónica. Escaleras que suben al techo, puertas que se abren al vacío y ventanas que dan a otras habitaciones. Todo fue diseñado con un único propósito: confundir a los espíritus. A lo largo de los años, numerosos trabajadores afirmaron haber visto cosas inexplicables dentro de la mansión. Sombras que se movían por los corredores vacíos, puertas que se abrían y cerraban solas, y extrañas figuras que parecían vigilar la casa desde las ventanas. Muchos creían que los espíritus de las víctimas de los rifles Winchester realmente estaban allí, perdidos en un laberinto de habitaciones. Incluso después de la muerte de Sarah en 1922, la casa quedó tal como estaba el día que falleció. Los trabajos cesaron inmediatamente, como si el hechizo que mantenía la construcción activa se hubiera roto. Pero los fenómenos extraños no terminaron. Hoy en día, la mansión Winchester es uno de los destinos paranormales más visitados del mundo, con reportes de apariciones, ruidos inexplicables y presencias que todavía acechan sus pasillos.
Aquellos que han visitado la casa hablan de la sensación de estar siempre observados, de una energía extraña que se respira en el aire.